Un cordial saludo para todos. Vamos a dar inicio a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy hablándoles de la conferencia número 4 de la fase B. Esta conferencia se denomina el desdoblamiento mental. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos de esta conferencia. A través de esta conferencia nosotros vamos a conocer una práctica o una herramienta que nos va a permitir descubrir o ascender a la quinta dimensión superior, que es el mundo mental, ¿cierto? Nosotros ya hemos venido hablando en las conferencias de la fase A, hemos venido hablando del desdoblamiento astral. Hemos enseñado una práctica a través de la cual cualquier persona puede ir al mundo astral o al mundo de los sueños, llegar allá de forma consciente, moverse a voluntad en ese mundo y poder hacer las diferentes investigaciones que desee, comprobar y experimentar cada una de las cosas que va aprendiendo en este curso. Sin embargo, como lo vimos en la conferencia 5 y 6, la conferencia de las dimensiones y dónde están en nosotros, hay un segundo piso en esa quinta dimensión o en esa eternidad. Y ese segundo piso o esa dimensión que está un poco más elevada es la quinta dimensión superior o mundo mental. A través de la conferencia del día de hoy, que es una conferencia muy sencilla, vamos a aprender esta herramienta o esta práctica para poder subir a esa quinta dimensión superior o a ese mundo mental. Recuerden que cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier pregunta, la pueden ir dejando en los comentarios de este video. Empecemos entonces a hablar de lo que es el desdoblamiento mental. Bueno, cuando nosotros hablamos de desdoblamiento mental, estamos hablando de que podemos desdoblarnos desde el mundo astral hacia un plano superior que sería el mundo mental. Así como nos desdoblamos desde el mundo físico hacia la quinta dimensión o el mundo astral, asimismo desde ese mundo mental, perdón, desde ese mundo astral nosotros podemos desdoblarnos hacia el mundo mental. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, seguramente sí, que estaban soñando y en el momento en que estaban soñando se despertaron. Estaban soñando, estaban viviendo determinadas circunstancias dentro de un sueño. Luego ustedes se despertaron y empezaron a contarle a su pareja o a sus familiares todo lo que vivieron en ese sueño, pero ya estaban conscientes de que se habían despertado y después vuelven a despertarse, pero ahora sí se despiertan realmente en el mundo físico. Anteriormente se habían despertado en el mundo astral, aunque creían que ya habían despertado en el mundo físico. Al despertar de nuevo, pues se dieron cuenta que efectivamente no estaban en el mundo físico, sino que estaban en el mundo astral. ¿Esto qué quiere decir? El primer astral o la primera experiencia que ustedes tuvieron no sería astral sino mental, se dio en el mundo mental. Ustedes tuvieron una experiencia en el mundo mental, despertaron de esa experiencia, es decir, bajaron al mundo astral y después tuvieron una experiencia en el mundo astral, que es cuando le están contando a las demás personas lo que vivieron en el mundo mental y luego despiertan en el mundo físico. Entonces, es un desdoblamiento dentro de un desdoblamiento. A eso le podríamos decir que es el desdoblamiento mental. Es tener la posibilidad de subir al plano mental o al mundo mental y tener otro tipo de experiencias en ese lugar. Cuando ustedes tienen este tipo de experiencias en el mundo mental, es decir, ustedes tienen un sueño dentro de un sueño, les están queriendo decir que tienen que hacer un estudio sobre lo que vivieron en ese mundo mental, lo tienen que ver o lo tienen que analizar desde la parte mental, ¿sí? Esas experiencias, esos sucesos que se dieron en ese primer astral, en ese primer sueño, perdón, o en esa primera experiencia, esas experiencias tienen que ver con la mente y es algo que debemos estudiar dentro de nuestra propia mente, por eso tenemos este tipo de experiencias. Pero ¿qué tal si nosotros tuviéramos la posibilidad de subir a ese mundo mental conscientemente, a voluntad, que nosotros hiciéramos el ejercicio para poder llegar allá? Pues eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Es una conferencia bien interesante, es una práctica bien interesante que nos va a permitir subir a ese mundo mental y ya vamos a hablar de qué es lo que vamos a poder investigar en ese mundo mental. Antes de hablar de eso, vamos a hablar un poquito de las características del plano mental. Mientras que en el mundo astral existen 24 leyes,
En el mundo mental tan solo existen 12 leyes, es decir, el nivel de materialidad es menor, el nivel de pesadez es menor, hay mayor número de posibilidades porque es un mundo donde hay más libertad que en el mundo astral. Este mundo es de naturaleza atómica, mientras que el mundo astral es de naturaleza molecular. Entonces, la naturaleza de nuestro cuerpo, nuestro principio de cuerpo mental es diferente a la del cuerpo astral. El nivel de conciencia para poder moverse en ese mundo mental, pues tiene que ser un nivel de conciencia mayor. Allá normalmente se mueven aquellos seres que ya han logrado crear su cuerpo astral, pero nosotros con nuestro principio de cuerpo mental, los seres que ya han logrado crear su cuerpo mental, pero nosotros con nuestro principio de cuerpo mental podemos conocer y explorar también algo de lo que pasa en este mundo y hacer diferentes investigaciones, que son un tipo de investigaciones diferentes a las que se hacen con el mundo astral. Si ustedes ven este gráfico, ustedes se van a dar cuenta de lo que podría verse como una molécula y lo que podría verse como un átomo. Una molécula sería el conjunto de átomos. Entonces acá podemos ver lo que es la molécula, cómo están aglomerados o están reunidos todos los átomos dentro de la molécula. Y nosotros sabemos que esto es lo que representa el mundo astral, el plano del fuego, el plano de la emoción. Y lo que nos está diciendo es que esta molécula representa nuestras propias emociones. Mientras que la parte mental, o sea, el átomo, ¿cierto? Está viendo cada uno de estos círculos individualmente considerados, o sea, cada uno de estos círculos es un átomo. Cada uno de estos átomos que componen esta molécula en el mundo mental se ven separados, mientras que en el mundo astral se ven unidos. ¿A qué me refiero con esto? El mundo astral está representando nuestras emociones. Nosotros podemos tener una emoción de tristeza. Eso es una emoción. Normalmente cuando nosotros sentimos tristeza, lo vemos como un sentimiento, sencillamente un sentimiento, el sentimiento de tristeza, o el sentimiento de resentimiento, de odio, o el sentimiento de aburrimiento, cuando la persona dice me siento aburrido o aburrida, son sentimientos. La persona mientras los experimenta o mientras los siente, los ve como una unidad, es decir, está viendo solo la molécula, la emoción. Pero si yo empezara a explorar cada uno de los átomos que componen esta molécula, encontraría decenas, cientos o hasta miles de átomos que serían los pensamientos que componen esa molécula. Esto quiere decir que tendría que desglosar esa emoción para mirar qué la compone. Si yo estoy triste, pues tendría que mirar qué es lo que integra mi tristeza o por qué estoy triste. Y me podría dar cuenta que estoy triste por muchas razones. Estoy triste porque seguramente no tengo dinero o no me pagaron un dinero que me debían o porque alguien que me gusta no me pone cuidado o porque llamé a determinada persona y no me contestó o porque esta otra persona no me hizo un favor o porque está lloviendo y no pude salir a hacer lo que quería hacer. Entonces hay muchas razones por las cuales yo puedo llegar a estar triste. Y esas razones terminan siendo, pues, el átomo, ¿cierto? Que son los pensamientos que componen la molécula. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la conferencia que estamos viendo el día de hoy? Pues ustedes se van a dar cuenta que la diferencia entre el mundo astral y el mundo mental es precisamente eso. Ustedes en el mundo astral ven a los defectos como una unidad. Ven, por ejemplo, al yo triste, ven al yo mal geniado, ven al yo perezoso como una sola persona. Mientras que en el mundo mental no. En el mundo mental ustedes van a ver a los defectos como un grupo de personas que son todos los átomos que componen esa molécula o todos los detalles que componen ese yo. Y eso puede llegar a convertirse en una gran oportunidad para nosotros, porque a través de esta oportunidad que tenemos, a través de esto que acabamos de explicar del mundo mental, nosotros podemos hacer unas investigaciones muy profundas y muy útiles sobre los defectos psicológicos. Entonces vamos a hablar un poquito de para qué sirve el desdoblamiento mental. En el desdoblamiento mental, o cuando logramos subir a ese mundo mental, nosotros tenemos la posibilidad de hablar con nuestros yoes o nuestros defectos psicológicos.
algo que normalmente no hacemos en el plano astral. ¿Por qué normalmente no lo hacemos en el plano astral? Porque en el plano astral no existe el orgullo al nivel que existe en el plano mental. El plano mental está movido por la mente y está movido por el orgullo. Por lo tanto, nuestros defectos psicológicos en el mundo mental buscan contarnos todas sus experiencias, todo lo que hacen con nosotros, cómo hacen que nos identifiquemos, qué estrategias tienen para hacernos caer. A los defectos en el mundo mental les encanta hablar de sí mismos y hablar de todo lo que han logrado hacer para mantenernos a nosotros identificados. Ahí nos vamos dando cuenta cómo el orgullo hace que una persona hable más de lo que tiene que hablar. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando ustedes hablan con orgullo terminan diciendo cosas que después dicen, yo por qué dije esto, me arrepiento. Y es porque los defectos del orgullo o los defectos movidos por el orgullo simplemente querían hablar, ¿cierto? Querían darse a conocer. Asimismo pasa en el mundo mental, todos los defectos quieren darse a conocer. Y como en el mundo mental los vemos como detalles, los vemos como grupos, eso nos puede beneficiar mucho para conocer los defectos psicológicos. Esto nos ayuda a desestancarnos, perdón, en el trabajo interior, porque nosotros podemos estar estancados en el estudio de algún defecto psicológico y no sabemos por dónde seguir la meditación sobre ese defecto. Digamos que ustedes llevan un buen tiempo, llevan meses, llevan años inclusive estudiando un defecto psicológico y ustedes como que llegan a un momento en que se estancan y dicen, yo no sé por dónde seguir, yo ya no le veo más a este defecto psicológico, yo no le encuentro más detalles, ya estudié las escenas y no encuentro nada nuevo. Entonces como que llega un momento de estancamiento. Este tipo de prácticas o la práctica que vamos a aprender el día de hoy nos ayudan a encontrar nuevos detalles de ese defecto psicológico que no habíamos visto y por tanto poder avanzar en nuestra meditación reflexiva hacia la eliminación total de ese defecto. También nos va a permitir ver en qué nivel vamos en el proceso de eliminación de un defecto psicológico. Cuando nosotros subimos al mundo mental, podemos ver qué tanto daño le hemos hecho a este defecto, porque eso también nos lo cuenta el defecto. El defecto nos cuenta cómo le hicimos daño, el defecto nos cuenta cómo meditando, ese día que logramos meditar 4 horas seguidas, le hicimos esa herida y nos la muestra, ¿cierto? Y hasta nos da quejas, mira la herida que me hiciste cuando meditaste tanto tiempo eh, sobre esto y sobre esto. Entonces el defecto nos cuenta todo. Y por eso también a través del desolamiento mental nosotros podemos saber pues qué tanto hemos avanzado en la eliminación de un defecto psicológico. ¿Cómo se hace la práctica del desolamiento mental? Esta es la parte más importante de la conferencia. ¿Cómo hacemos la práctica? Esta práctica es muy sencilla. Ustedes ya conocen la práctica del desdoblamiento astral, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes van a hacer el desdoblamiento mental, ustedes hacen primero una práctica de desdoblamiento astral. Pero la diferencia es que cuando ustedes determinen cuál va a ser el objetivo de su práctica de desdoblamiento astral, en ese momento ustedes consiguen el lugar, un lugar tranquilo, hacen su cierre, belilín, círculo mágico, hacen su petición y en la petición ustedes no van a decir voy a ir a investigar esto o lo otro en el plano astral. No, mi objetivo el día de hoy es salir al mundo mental y hacer determinadas investigaciones en el mundo mental. Quiero investigar sobre este defecto psicológico, el cual estoy estudiando, pero siento que estoy estancada en el estudio de este defecto, que no he podido avanzar. Entonces, ese va a ser mi objetivo cuando haga la petición para desdoblarme al mundo astral. El objetivo es llegar al mundo astral para poder subir al mundo mental. Y voy a repetir 3 veces ese objetivo, concentrada en mi corazón. Vamos a estar concentrados en el corazón, repetimos 3 veces el objetivo y hacemos nuestra práctica de desdoblamiento astral. No voy a decir en este momento cómo se hace porque para eso están las conferencias de la fase A e inclusive las conferencias de la fase B. Precisamente hace unos días vimos la conferencia anterior a esta, que es la conferencia del desdoblamiento astral. Entonces ya tenemos el material de cómo hacer la práctica del desdoblamiento astral.
Ya estando ustedes conscientes en el mundo astral o en el mundo de los sueños, lo siguiente que nosotros vamos a hacer, estando allá conscientes en el mundo de los sueños, es que vamos a decir lo siguiente. Miremos esta frase. Cuerpo astral, salid de mí. La repito, cuerpo astral, salid de mí. Y en ese momento vamos a dar un saltico como queriendo quitarnos algo de encima. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos una constitución múltiple. No solo tenemos este cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo vital, tenemos un principio de cuerpo astral, un principio de cuerpo mental, un principio de cuerpo causal. Esto es lo que hace que, por ejemplo, cuando estemos en el mundo astral, en el mundo de los sueños, pues nos podamos mover con ese cuerpo que es el cuerpo astral, ¿no? Sí. ¿Cómo nos movemos en el mundo de los sueños? Pues no nos movemos con el cuerpo físico porque el cuerpo físico está en la cama descansando. Entonces, ¿con qué cuerpo nos movemos allá? Pues con el principio de cuerpo astral que tenemos. De la misma forma, para movernos en el mundo mental, pues lo vamos a hacer con el principio de cuerpo mental. Pero estando en el mundo astral, lo que vamos a hacer es que vamos a empujar el cuerpo astral hacia adelante, dando un saltico, como empujándolo hacia adelante, para que quedemos en el cuerpo mental. Así de sencillo. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Ustedes aparecen conscientes en el mundo astral, dicen cuerpo astral, salid de mí y empujan, se imaginan, ¿no? Como si empujaran el cuerpo astral y dan un saltico hacia atrás. Y en ese momento ustedes quedan en el mundo mental. No siempre ustedes van a ver la diferencia entre el mundo astral y el mundo mental. Hay veces que no pasa nada, que ustedes sienten como que no les sirvió la práctica porque ven exactamente lo mismo. Digamos, ustedes estaban en un salón donde habían determinados cuadros o en determinado lugar y ahí ustedes hicieron su práctica. Cuando terminan de hacer la práctica se dan cuenta que siguen en el mismo lugar. Eso puede llegar a pasar. O también puede llegar a pasar que ustedes hacen su práctica, dan el saltico y aparecen en otro lugar. Entonces, cuando aparezcan en el mismo lugar, no se confundan, no vayan a pensar que no les sirvió la práctica. Ustedes ya pueden estar en el mundo mental. Y la forma de comprobar que ustedes están en el mundo mental es llamando a el defecto psicológico que ustedes quieren investigar o que quieren estudiar. Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Llamar a ese defecto psicológico para que el defecto psicológico pues nos dé la información que nosotros necesitamos. Acá vale la pena que resaltemos que es importante crear el cuerpo mental solar. Nosotros en este momento solo tenemos un principio y eso lo que significa es que estamos muy limitados, que las investigaciones que nosotros podemos hacer en el mundo mental pues son limitadas porque no tenemos creado nuestro cuerpo mental y que también pues en nuestro estado de conciencia actual en el cual nos encontramos pueden ser un poco confusas, ¿sí? O hasta pueden ser un poco engañosas, porque no tenemos el nivel de conciencia para estar en la parte solar de cada uno de estos mundos, tanto en el mundo astral como en este caso en el mundo mental. Sin embargo, estas experiencias son muy fructíferas, son muy buenas, nos ayudan muchísimo y si las sabemos utilizar, pues nos van a dar muchísima información. Pero si queremos tener mejores experiencias o un dominio total de este mundo, que es la quinta dimensión superior, pues tenemos que crear nuestro cuerpo mental, así como tenemos que crear nuestro cuerpo astral para poder movernos a voluntad y de forma consciente totalmente en ese mundo astral. Asimismo, debemos crear nuestro cuerpo mental si queremos movernos a voluntad en la quinta dimensión superior y estar completamente conscientes y por mucho tiempo o ilimitadamente en este mundo. Pero mientras tanto, mientras creamos estos cuerpos, que es nuestro objetivo y lo que nosotros queremos hacer, pues vamos a ir comprobando la existencia de estos mundos y vamos a ir haciendo las investigaciones de las que estamos hablando el día de hoy, porque la idea es que practiquemos, la idea es que podamos comprobar. Bueno, vamos a dar algunos detalles más sobre lo que es el mundo mental. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ustedes logren llegar al mundo mental, es decir, ya den el saltico, digan cuerpo astral, salir de mí y queden en el mundo mental, en ese momento ustedes llaman a el defecto psicológico que quieren investigar.
En el momento en que ustedes llaman al defecto psicológico que quieren investigar, pues el defecto psicológico llega. Pero ustedes no ven una persona, ustedes ven un conjunto de personas. Ustedes ven un batallón de personas. Ustedes ven un grupo de personas que vienen hacia usted. Lo primero que debemos tener en cuenta en este punto es que no debemos asustarnos, porque es muy común que cuando una persona logre salir consciente al mundo mental y llame al defecto psicológico, pueda llegar a asustarse con el aspecto que pueda tener ese grupo de personas que llegan hacia él. A veces estos defectos tienen aspectos deteriorados o tienen aspectos negativos, aspectos desagradables, porque están mostrando de alguna otra forma también, de forma visual, nos muestran cuáles son sus características. Entonces, hay veces que los llamamos y vemos personas malacarosas que están haciendo gestos o que tienen, que se ven peligrosos o que se ven mal geniados o determinados tipos de gestos o formas que inmediatamente la persona puede llegar a asustarse. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a hablar con los defectos en el mundo mental y no se ha dado cuenta pues que en el mundo mental los defectos no vienen a hacernos daño. Ellos pueden tener un aspecto hasta que nos asusta, pero no vienen a hacernos daño. Ellos vienen a conversar. Ellos vienen a hablar con nosotros. Ellos vienen a contarnos todo lo que nosotros queramos saber sobre ese efecto psicológico. Nosotros podemos allá en el mundo mental sentarnos, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, a hablar con los defectos psicológicos, preguntarle lo que nosotros queramos, cómo es que se manifiesta, en qué momento se manifiesta, em, cuáles son los defectos con los que más se manifiesta o cuáles son sus amigos, con los defectos con los que le gusta eh, salir, ¿sí? O acompañarse. Podemos preguntarle cuáles son sus estrategias para hacernos caer, para dormirnos, qué justificaciones tiene, cómo utiliza nuestra imaginación mecánica. Podemos preguntarle en qué momento empezó a manifestarse en mi existencia ese defecto, a qué edad, cómo se empezó a alimentar, qué sucesos durante la existencia hicieron que se alimentara, lo que ustedes quieran. Inclusive, a veces ustedes no les preguntan tantas cosas y los defectos voluntariamente les dicen muchas cosas. A ellos les encanta hablar y empiezan a contarnos todo, desde el momento en que empezaron a manifestarse en la niñez, cómo empezó a manifestarse, cómo surgió, todo nos lo empiezan a contar. Y toda esa información nosotros la vamos a llevar al mundo físico para empezar un proceso mucho más profundo de meditación sobre ese defecto. Con esa misma información que el defecto nos da, con esa misma información vamos a eliminarlo. El orgullo de ese efecto hace que el pez muere por su propia boca, ¿no? Hace que nos dé información con la cual nosotros vamos a eliminarlo. Inclusive nos muestra qué daños les hemos hecho con el trabajo que hemos adelantado hasta el momento. Entonces ahí vamos a poder conocer cuáles son los detalles de ese yo que estamos estudiando, porque ese grupo de personas que llegan normalmente se presentan y normalmente nos dicen mi nombre es o yo soy el detalle, si estamos hablando, por ejemplo, no sé, del defecto masturbador. Entonces ellos nos dicen, bueno, yo soy el detalle de la inferioridad, o yo soy el detalle de la eyaculación precoz, o yo soy el detalle del miedo. Entonces cada uno se va presentando para mostrarnos cuáles son los detalles de ese defecto que nosotros queremos estudiar. Cuando nosotros despertemos, es cuando bajemos al mundo físico, tenemos que tener en cuenta no movernos, recordar toda la experiencia que tuvimos en ese mundo mental y anotarla o grabarla en nuestro celular o en cualquier dispositivo que tengamos para grabar, o anotar la experiencia como queramos, para que quede muy claro toda la información que nos dio el defecto, no se nos vaya a olvidar, porque si empezamos de pronto nuestras actividades en el diario vivir, se nos puede olvidar lo que el defecto nos dijo. Entonces tengan muy en cuenta cuando ustedes bajen de esa experiencia en el mundo mental, quedarse quietos, recordarla, copiarla o grabarla y después, si no tienen tiempo en ese momento, cuando tengan el tiempo, interpretarla.
aunque muchas veces ni siquiera tiene que tener mucha interpretación, porque los defectos nos hablan muy directo. Pero hay otras veces en que sí los defectos no hablan tanto, pero el mismo aspecto del defecto nos dice muchísimo. Por ejemplo, si el defecto llega volando, pues nos está diciendo que tiene que ver con la mente. Si el defecto tiene algún rasgo en la cara, pues nos está dando alguna enseñanza sobre la personalidad. O si, por ejemplo, no se le ve la cara, todo eso nos está diciendo algo, entonces ahí también podríamos interpretar la experiencia en el mundo mental para obtener muchísima más información. Listo. Esa es la práctica, esa es la conferencia del día de hoy. Es una conferencia muy sencilla, es una conferencia muy práctica. Y como lo decimos acá, la práctica hace al maestro. No pensemos que esta práctica es difícil, no pensemos que esta práctica es imposible, no pensemos que esta práctica no es necesaria. Muchas personas podrán pensar, no, pero es que si yo no ni siquiera he logrado el desdoblamiento astral, ¿qué voy a lograr el mental? O no, eso cuando logre tener un dominio sobre el astral, porque hasta ahora pues he tenido algunas experiencias, ahí sí voy a empezar a practicar el mental. La recomendación es que nosotros la practiquemos desde ya, porque esta práctica es muy sencilla, es tan sencilla como lo es el desdoblamiento astral. Si ustedes logran salir conscientes al mundo astral o mundo de los sueños, pues lo único que tienen que hacer es dar un saltico, decir cuerpo astral, salir de mí y ya. Están en el mundo mental y pueden hacer todas estas investigaciones que les van a ayudar muchísimo en su proceso de meditación o eliminación de los defectos. Muchas gracias a todos por haber participado. Esta fue la conferencia del día de hoy. Les dejo los contactos para que ustedes puedan acceder a más información. Pueden acceder a nuestro canal de YouTube, pueden acceder a nuestra página de Facebook o también pueden acceder a nuestro WhatsApp si quieren más información, si quieren que se les resuelva alguna pregunta o algún material complementario. Y también pueden dejar todas sus preguntas en la sección de comentarios de este video.